Bueno, vamos ahora con la pregunta 2, en la que tenemos el siguiente circuito. De mi código podemos obtener lo siguiente. Entonces, para empezar a analizar este circuito, tenemos primero que hacer el análisis DC para hallar el punto de operación del transistor. Entonces, vamos a dibujar el circuito equivalente en DC, donde los condensadores operan como circuitos abiertos. Podemos hallar un equivalente de Thevenin entre este terminal y un terminal conectado a tierra. Vamos a ver un equivalente de Thevenin. Calculando el voltaje y la resistencia de Thevenin, podemos dibujar un circuito equivalente. La corriente de la base, aquí la corriente del emisor. Se plantean tres ecuaciones: la relación entre la corriente de la base y la corriente del colector, la relación entre las tres corrientes y la malla número 1. Resolviendo este sistema de ecuaciones tenemos lo siguiente. Se plantea la ecuación de la malla 2 con la finalidad de poder hallar el voltaje colector-emisor y de esta manera poder encontrar finalmente el punto de operación del transistor. Procedemos a hacer el análisis AC del circuito, donde los capacitores funcionan como están en cortocircuito y la fuente de tensión PCC se apacigua. Reemplazamos el transistor por su modelo equivalente en amplificador y además ponemos las resistencias en paralelo, con lo que obtenemos el siguiente circuito equivalente. Como aún no se ha calculado el HIE ni el HFE del circuito, procedemos con estos cálculos. Analizando el lado izquierdo del circuito, se observa que la impedancia de entrada va a ser el equivalente en paralelo de esas tres resistencias. Ahora, para la impedancia de salida debemos de apaciguar el circuito y ver qué impedancia se obtiene en este lugar. Listo, entonces podemos ver aquí que la corriente de la base ahora va a ser 0, pues no hay ninguna fuente que lo alimente, por ende esto aquí también va a ser 0. Sabiendo que por esta rama del circuito del lado derecho no va a fluir ninguna corriente, en verdad lo que tenemos es la fuente en paralelo con la resistencia de 3K. Por lo cual, listo, este procedimiento se hizo, no recuerdo si es que olvidé mencionarlo, por medio de una fuente de prueba. Entonces, ahora sí, conociendo esto, vamos a plantear las ecuaciones para hallar la ganancia de tensión y de corriente. La tensión de salida equivale a Menos 130 por IB, debido a que la corriente negativa va a fluir en este sentido, por el paralelo de estas dos resistencias, pues al estar en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, el valor de BI', que es esta tensión de aquí. BI' no sería el equivalente a este HIE, que es 2,9K, por la corriente de la base. Dividiendo estos dos, podemos obtener que para el voltaje I', vamos a poner estas tres resistencias como una sola en paralelo y vamos a aplicar un divisor de tensión. Entonces tenemos que BI' será equivalente a BI por esas tres resistencias en paralelo sobre, se puede notar aquí que estos dos términos grandes, estos dos términos largos, son equivalentes a la impedancia de entrada que calculamos antes. Por lo tanto, BI' sobre BI es equivalente a, finalmente, la ganancia de tensión será igual a B sub O sobre B sub I' por B sub I' sobre B sub I, menos 27,8. ¿Listo? Procedemos ahora a calcular la ganancia de corriente. Se observa que la corriente de salida, que sería un I sub O, que iría por aquí, es igual a, bueno, tenemos esta corriente que entra a estos dos en paralelo, entonces vamos a hacer un divisor de corriente. Y ahora, planteando una ecuación para la corriente de la base, entonces estas dos resistencias las ponemos como un paralelo y podemos de igual manera aplicar un divisor de corriente. Y ahora podemos, obteniendo esta expresión para la corriente de la base, podemos reemplazarla en la expresión para la corriente de salida y observamos que obtendremos una expresión para la corriente de salida en función de la corriente de entrada. Podemos pasar la corriente de entrada a dividir al otro lado y obtendríamos la expresión equivalente para la ganancia de corriente.
Sabemos ya que la máxima excursión es equivalente al menor valor entre BCE o IC por RAC. Entonces comparamos BCE versus IC por RAC. Dijimos este valor, pues es el menor, con lo cual afirmamos que la máxima excursión va a ser de 840 milivoltios. Ahora, conocemos también que se conoce que la corriente alterna de entrada tiene la siguiente forma: 5 coseno de WT milivoltios. Entonces, si multiplicamos su valor máximo por la ganancia, obtendremos la posible salida máxima. La cual es menor que la máxima excursión, por lo que sí se alcanza. Y nuestra señal de salida va a estar invertida y va a llegar hasta 139. Es decir, Obtenemos entonces las ondas de las señales de tensión en la salida y en la entrada. Muchas gracias.